y antisepsia. En este sentido, lo que nosotros vamos a ver en principio es que en todo momento que nosotros desarrollamos una actividad dentro de un centro hospitalario, ya sea de primer, de segundo o de tercer nivel, realizamos actividades que pueden comprometer nuestra seguridad, tanto nuestra como del paciente, como también de nuestro entorno. Y al hablar del entorno, hablamos de la gente que puede ir de visita a un centro hospitalario e incluso nuestros familiares en la casa, ¿no? Entonces, fíjense que el hecho de no considerar estas normas en relación a la bioseguridad puede ser un potencial importante de riesgo para muchas personas, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que considerar que el hecho de incorporar este tipo de normas al tipo de actividad que nosotros realizamos va a ser importante debido a que si yo lo omito por falta de capacitación o simplemente por omisión, lo que voy a hacer es crear este tipo de riesgos, ¿no? Y obviamente esto compromete a una buena calidad de atención y se convierte en un peligro para todas esas personas que están involucradas en esta atención a los pacientes. Es importante, por tanto, que nosotros, como personal de salud, incorporemos en nuestra actividad una cultura de comportamiento, pero un comportamiento que esté regido por normas, ¿no? Y en este caso estamos hablando comportamiento dentro de un ambiente hospitalario, porque el ambiente hospitalario se considera un ambiente de alto riesgo para contraer cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Por eso es importante que evitemos los riesgos de infección intrahospitalaria, lo que actualmente se conoce como lo que es las IAS, ¿no? Que hace referencia a las infecciones intrahospitalarias. ¿Cuál va a ser el objetivo de cambiar un comportamiento o realizar un tipo de comportamiento para evitar infecciones? Pues simplemente es proteger, como les había dicho hace rato, tanto al paciente, al personal, es decir, a nosotros mismos, y a toda la comunidad en general que está en contacto con las personas que han estado en este medio. Y obviamente de esta forma mejoramos la calidad de vida, ¿sí? Por tanto, es importante hablar de los factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Pues es toda circunstancia que va a aumentar las posibilidades de que una persona pueda contraer una enfermedad. Por ejemplo, ¿alguien me está hablando? Sí, licenciada. Disculpe que la moleste, pero no se está cambiando de diapositiva, por si acaso. Uy, ¿por qué no me han dicho? A ver, vamos a salir. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, licenciada. Y ahora voy a cambiar en esta modalidad y me van a decir si se ve o no. ¿Cambia? No. No, doctor. Ya. Entonces, en esta posición sí cambia, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, todo esto ya les hablé de por qué es importante, cuál es el hecho de la importancia de llevar un comportamiento adecuado dentro de un centro hospitalario y por qué es importante evitar los riesgos de infección. Y estoy en esto que estamos viendo lo que son los factores de riesgo, ¿no? Y habíamos dicho que un factor de riesgo es toda circunstancia o toda causa que va a aumentar esas posibilidades de que una persona pueda contraer una enfermedad.
Un factor de riesgo, por ejemplo, es el hecho de no lavarme las manos, el hecho de, en estos tiempos, por ejemplo, de no llevar barbijo, especialmente si voy a ir a un lugar que es altamente contaminado. Un factor de riesgo es el hecho de que mi alimentación simplemente se base en carbohidratos y no en el resto de complementos, que significa el hecho de mantener mi homeostasis interna en condiciones adecuadas. Y podríamos dar un montón de factores de riesgo, ¿no? Entonces, fíjense que estas circunstancias y estos factores de riesgo en un centro hospitalario, pues abundan. Lo importante es que nosotros sepamos reconocer que hay esos factores de riesgo y tomar las medidas adecuadas para evitarlos, ¿sí? Para que esto no se convierta en un peligro, ¿ok? Pero para continuar hablando de todo esto, pues obviamente tenemos que ver los factores personales que hacen referencia al estilo de vida de cada uno de nosotros. Este conjunto de estilo de vida hace referencia a los rasgos propios de la personalidad de cada uno de nosotros, es decir, se refiere a los hábitos, a los modos de conducta, a comportamientos para alcanzar, por ejemplo, un bienestar biopsicosocial, que obviamente nosotros vamos a necesitar para generar una calidad de vida y desarrollo personal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son conductas adquiridas ya desde temprana edad. Sin embargo, va a haber conductas que de repente, si teníamos un estilo de vida tal vez no saludable, ahora que ustedes van a estar o estamos más que todo en este tiempo de pandemia, tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay estilos de vida, vamos a hablar en relación a ustedes, que muchos, por ejemplo, no acostumbran tomar un desayuno en las mañanas, sino de repente esperar hasta el mediodía, o de repente hay algunos que no acostumbran, por ejemplo, recibir un baño diario, sino cada 2 veces a la semana, por ejemplo, o estilos de vida donde, por ejemplo, hay gente que fuma, que ha adquirido ese mal hábito, por ejemplo, de fumar o beber, por ejemplo, esperando circunstancias de fiestas o ocasiones de festejo, donde prácticamente su estilo de vida es de repente no tomar un vaso, sino tomar muchas copas o botellas, ¿no? Y quedar en un estado donde ni siquiera se acuerdan quiénes son. Entonces, fíjense que esos estilos de vida repercuten en el bienestar de una persona, tanto biopsicosocial, más aún cuando ahora van a estar ustedes sometidos a un contacto con pacientes que van a tener diferentes tipos de patologías y que obviamente pueden ser factores de riesgo, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que analizar nuestro estilo de vida, si realmente corresponde a un estilo saludable o a un estilo que más bien va a perjudicar mi salud, ¿no? Entonces, vamos a nombrar nosotros algunos factores personales que es importante que los volvamos a recalcar en el hecho de que sí son tan básicos, pero que muchos los dejamos de lado y no nos damos cuenta que luego se convierten en factores de riesgo para llevarnos a un peligro, ¿no? Se dice que el aseo personal, por ejemplo, debe ser diario, más aún cuando yo voy a estar en un círculo que es el centro hospitalario, donde tengo contacto con un sinfín o un zoológico, que yo lo llamo, de microorganismos que pueden albergarse desde lo que es no solo las manos, sino en el cabello, la ropa. Por tanto, la higiene personal debe ser pues una higiene bastante completa, una higiene diaria, no solamente de la cara y las manos, sino del cuerpo entero. Y ahora algunos hospitales, digo algunos porque lamentablemente no todos, han
ha adoptado la medida de que el personal debe ducharse al salir del centro hospitalario, ¿no? Justamente por el factor de riesgo que implica hacia su hogar. Sin embargo, pues en la casa también nosotros tenemos que recibir un baño antes de ir a un centro hospitalario y esto incluso repercute mucho más cuando se va a entrar a un acto quirúrgico, ¿no? Ahí las normas incluso son más rígidas porque el ambiente ahí es mucho más limpio a estéril. El hecho de cambiarnos la ropa diaria es importante y en este caso vamos a hablar, por ejemplo, no de la ropa diaria de salir a la calle, sino la ropa intrahospitalaria. Estaríamos hablando de la ropa que voy a llevar dentro del hospital. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a los centros hospitalarios y han pensado que el hecho de colocarse una bata, no sé, colocarse un estetoscopio en el cuello y darse la importancia como que es un personal de salud, pues hoy en día eso ya, gracias a Dios, se ha perdido un poco, no del todo. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar una bata significa que esa bata hay que saberla llevar de forma adecuada, hay que cambiarla cada día, hay que lavar y someterla a un tratamiento porque eso se considera un material altamente contaminado. Más aún, si es que no han usado batas desechables encima para que puedan ser eliminadas o desechadas después del uso, ¿no? Entonces, el hecho de que yo vaya, por ejemplo, a un centro hospitalario con mis zapatos diarios, que voy de la casa y con esos mismos circulo dentro del hospital y con esos mismos vuelvo a mi casa, pues es el factor de riesgo más grande e importante para llevar y transmitir gérmenes, ¿no? Esto siempre se ha considerado, solo que ahora un poco, porque hay mucha gente que lo sigue haciendo, lo siguen llevando de esa forma. Yo voy a preguntarles a algunos de ustedes que han ido a hospital, que me han dicho que han podido ir incluso a quirófano. ¿Dónde están? ¿Son ustedes o no? El grupo de monjes. ¿Alguno ha ido a hospital? Sí, los del grupo del doctor Burgos. Miguel Flores, ¿está? Sí, doctor. A ver, Miguel, ¿cómo ibas al hospital? ¿Qué conductas has tomado? ¿Cómo ibas? Primeramente, el doctor nos dijo que tomábamos todas las medidas de bioseguridad. Teníamos que ir con el mameluco, después con la máscara facial, el barbijo, el gorro quirúrgico. Uh-huh. Y entrábamos teníamos que llevar también el alcohol líquido. Al momento de retirarnos, tenía la precaución de cambiarme antes de ingresar a mi casa, ¿no? Mis zapatos, por ejemplo, lo desinfectaba y el mameluco igual. ¿Con qué zapatos ibas? ¿Zapatos Con, de hospital o tus zapatos de diario? no, mis zapatos, pero, o sea, los que lo utilizaba solo para ir al hospital, no en mi casa, solo únicamente los tenía para el hospital. Ya. ¿Y tu mameluco dónde te cambiabas? A la salida del hospital, porque no quería tampoco contagiar en el micro a las demás ¿Y personas. qué hacías con ese tu mameluco? ¿Dónde lo Lo ponías? guardaba en una bolsa en mi mochila y lo desinfectaba, ¿no? Antes con alcohol. Y después de eso, Lo limpiaba, lo ponía a lavar. en tu casa. Sí. Ya. Eso, por ejemplo, es una conducta no adecuada, ¿no? Entonces, para ir nosotros al hospital, evidentemente sí hay que colocarnos una indumentaria de protección, que es ahora los mamelucos, las ropas impermeables. Y ojo, desechable, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo caso omiso a esto o creen que no está pasando nada, ¿no? Sin embargo, esa conducta, por ejemplo, no es correcta, ¿no? Uno tiene que ir al hospital, circular en el hospital con un zapato y ese zapato debe quedarse ahí.
O sea, no debe salir de ese centro, debe quedarse ahí para uso exclusivo, no puede volver a la casa. Seguramente tú has ido en Trufi, seguramente has ido en micro, o en tu auto, o en tu moto, igual eso has transportado y eso has diseminado. ¿Se entiende? Y la mayoría del personal médico, ojo, médico, es el que incumple esta norma, porque van con sus zapatos de calle, ya súper lujosos, con corbatas y todo lo demás. Estoy hablando antes de la pandemia y hasta ahora algunos todavía creen que son inmunes, pero de repente ellos no se enfermen, pero son transmisores. Esa es la clave, son transmisores y eso puede llegar a gente lábil, que fácilmente puede infectarse, ¿sí? Seguramente tú salías con tu mameluco de tu casa o con el mameluco te ponías ahí en el hospital, no sé, pero a ustedes deberían haberles dado un ambiente para poder cambiarse, ducharse, igual que el resto del personal, porque igual han entrado a un centro hospitalario, porque se supone que han ido a una práctica donde hay riesgo, y esas condiciones se las tiene que dar. O sea, no, por eso es el hecho de llevar a un hospital significa dar las condiciones para evitar riesgos, evitar contagios, ¿no? Entonces, fíjense que hay estilos de vida que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y esperemos que los que han ido a hospital, pues, hayan tomado las medidas de haberse desinfectado, haberse duchado, no sé, no voy a preguntar de sus cabellos, espero que hayan ido. Los gorros, por ejemplo, estos no son impermeables, por si acaso. Simplemente impiden el derramamiento del cabello en campos estériles, pero no nos dan una protección efectiva al 100%, ¿sí? Entonces, son aspectos que, como les digo, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? El hecho de llevar las uñas cortas, por ejemplo, seguramente si yo ahorita pregunto y le digo a, no sé, a ver a Selena Castellón, por favor en pantalla muéstrame tus uñas, tus dedos. Parece que están cortas, parece, no tan cortas, pero están, ¿no? Sí, doctora. Vamos a pedir a otra persona, a ver, a Ana Luisa. Aquí un claro ejemplo de Ana Luisa, ¿no? Con esmalte. Ese esmalte, por ejemplo, así sea natural, ella me va a decir, no, es que no estoy yendo, estoy solo por estar en la casa. Ya, perfecto, ¿sí? Pero hoy en día, tomen en cuenta, nosotros como personal de salud, más que todo, tenemos que saber que esa capa de esmalte, peor si no está bien pintado, es decir, ya medio que se desquebrajea por el tiempo que ya se ha puesto uno, es donde ingresan los microorganismos y se albergan, y es un medio de transmisión. Entonces, tenemos que evitar el uso de los esmaltes. Ya, igual así me digan que es transparente, no importa, porque igual queda una capa donde se incrustan estos microorganismos, ¿ok? Uñas largas, no. Entonces, fíjense que son ya parte de un comportamiento de un personal que tiene que adoptar para ir a un centro hospitalario, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vamos a nosotros a continuar en este sentido. El aseo bucal, pues para nosotros ya no es suficiente el dentrífico, ni solamente un enjuague bucal común, ¿sí? Para ahora, para personas que vamos a ir al hospital y estamos en contacto con esto, el aseo bucal sí sigue siendo importante, pero esto tiene que ir acompañado con buchadas, con gárgaras que se van a realizar ya sea con bicarbonato, escuchen bien, con bicarbonato, o puede ser con clorexidina al 0,5%. O sea, fíjense cómo aumenta a una rutina diaria algo más para proteger nuestra salud, ¿sí? El hecho de la barba en el varón, a ninguno creo que he visto con barba de los chicos, eso es bueno.
¿Por qué? Porque creen que el barbijo les va a cubrir y les va a proteger. No, y al igual que el cabello, la barba se convierte en un medio de fácil, podríamos decir, cultivo de microorganismos debido a que pues, su barba cada que salen no se jabonan, ¿o sí? A ver, díganme sinceramente los varones, no, lo importante es que esté cortadito, bonito en la mañana y listo, pero si se exponen a algo, pues no se lavan, no se jabonan, no se enjuagan. Entonces, se convierte también en un factor de riesgo, ¿ok? Una vez que vemos estos factores personales de higiene que hemos visto que no solamente ya va a ser tan simple, tenemos que pasar a los hábitos alimenticios que ustedes generalmente a veces lo dejan de lado por la sobrecarga de trabajo que tienen. Hoy me voy a atrever a preguntar a ustedes que están acá, ¿quiénes han tomado desayuno hoy en la mañana? Yo sí. La Ana Luisa ya bajó su cabeza, no ha tomado desayuno, seguramente se ha levantado tarde o algo ha pasado, ¿no? Y esto incluso es estando en la casa, fíjense, pero cuando van o iban, recuerden ustedes, tenían clase en la mañana, se despertaban locos, a veces otros ni despertaban porque se amanecían así en sus trabajos, salían volando de la casa, no tomaban desayuno y en la universidad tomaban cualquier comida chatarra que obviamente no es alimento, ¿no? Si estando en la casa no están tomando desayuno, pues fíjense el riesgo al que se van a someter si irían a hospital. Y de los que han ido a hospital, tampoco quiero preguntar porque yo ya sé, ¿no? Seguro que muchos han ido incluso sin tomar su desayuno. ¿Por qué? Porque estaban sobre la hora y corrían. Esto es una mala conducta. Por favor, chicos, más que antes ahora, su alimentación básica, que es el desayuno, pues que tampoco sea agua teñida con un pan, ¿no? A veces esto es diario. Estoy hablando de un té, de un café simple. Traten, aunque de consumir una fruta, aliméntense bien, porque de aquí a poco tiempo ustedes van a ir a centros hospitalarios. Si han ido algunos, ¿sí? Y el riesgo al que se han sometido, pues ha sido mayor, peor, si su estado nutricional no es el adecuado. Coman como reyes, como dioses. Almuercen como príncipes. Coman algo en la tarde como pobres, ¿sí? Y si van a comer en la noche, pues como un mendigo, o sea, es mejor que no coman, porque eso ya no aprovecha el organismo. Lo que más se aprovecha es hasta el mediodía, pero buena comida, no comida chatarra, ¿ok? Y los que están todavía en casita y tienen a la mamá o alguien que les puede hacer el desayuno y que seguro les hacen, pues agradezcanles, aprovechen que ahora les pueden dar su alimento y obviamente coman bien, ¿sí? Esa es una actividad súper básica. Y los que fuman, pues dejen de fumar, están a tiempo, son jóvenes. Veo a jovencitas, estoy hablando de chicas, que fuman y creen que son dioses, ¿no? O sea, que hasta en tu cara te dan con el humo y creen que con eso ya son, creo, o liberadas, no sé, veo una actitud que no es la correcta. Es dañino y más que para ustedes es para la gente que está a su alrededor. En esta pandemia creo que ha disminuido algo el hecho de compartir en grupos juveniles, ir a fiestas, ir a parrandas, a quedarse fines de semana, por ejemplo, a compartir las noches de Ladies Night o de no sé qué, o las reuniones que normalmente hacen para especialmente en la Semana Médica, que creo que ahora todo va a ser virtual, por suerte. Entonces, por favor, tomen en cuenta que la bebida también va a disminuir su estado inmunológico, ¿no? Lo va a comprometer. Zenón, dígame. Las diapos no se está viendo, doctora. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Bien, entonces fíjense que esto es importante tomar en cuenta, ¿sí? No se olviden también que cuando ustedes vayan al internado van a comer del hospital,
o sea, de la comida del hospital. Entonces ya no va a ser como en la casa, van a tener que comer de una comida y en un ambiente que de repente es altamente riesgoso. Por tanto, mi estado inmunológico tiene que estar adecuado. De todo esto, vemos que es importante nosotros tomar en cuenta el comportamiento. Y el comportamiento hace referencia a dos aspectos importantes, a las actitudes y a las conductas que ya hemos visto, ¿no? Todo esto, si yo no tengo una actitud positiva y mis conductas son totalmente adecuadas y no concuerdan con la zona o el medio donde voy a ir a desarrollar mi actividad, pues el riesgo no va a disminuir, va a aumentar y por tanto los peligros y el compromiso a mi salud va a ser mucho más alto. Pero si yo cambio actitudes positivas y mis conductas son regidas por las normas de bioseguridad, pues los riesgos van a bajar para estos tres factores, ¿no? Para los pacientes, para nosotros mismos y para la comunidad en general. No olvidemos que un centro hospitalario, cualquiera que sea, desde la puerta de la entrada de este centro hospitalario, yo ya tengo que saber que me estoy sometiendo a un riesgo súper alto, ¿sí? Independientemente del área que yo vaya, el riesgo va a estar ahí. ¿Cuáles son estos riesgos a los que yo me voy a someter en el centro hospitalario? Pues tenemos los riesgos biológicos, que generalmente en un centro hospitalario vamos a tener pacientes que tengan una TB pulmonar, pacientes que tengan una hepatitis o pacientes que estén con una HIV, ¿no? Y sean positivos. Y muchos de ellos de repente no son diagnosticados. Y aquí vamos a poner ahora otro más que tendría que estar en rojo, que estamos viendo lo que es el COVID-19, ¿no? Y en sus diferentes formas de presentación de esta última pandemia. ¿Qué otros riesgos? Los riesgos químicos. Vamos a tener sensibilización, vamos a tener alergias a diferentes sustancias o elementos que se manejen dentro del centro hospitalario. Y hoy en día las concentraciones de los desinfectantes son mucho más altas que años anteriores, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de germen que estamos tratando de combatir. Van a presentar estados de repente o desencadenen eczemas, asmas, pueden realizar ustedes una neumonitis, puede haber mutaciones genéticas, ¿sí? Porque hay tantos medicamentos, los quimioterápicos, por ejemplo, o de repente presentar ya intoxicaciones crónicas. Fíjense que los riesgos a los que nos sometemos en un centro hospitalario son amplios. ¿Riesgos en la seguridad? Pues sí. Si no llevo el zapato adecuado y voy con un zapato de casa que no es el adecuado para un centro hospitalario, o no llevo, o no, por ejemplo, no llevo todo lo que son las barreras de protección, pues voy a tener accidentes físicos, biológicos y hasta voy a tener caídas, ¿no? Riesgos psicosociales, abundan. ¿Por qué? Porque el estrés hoy en día en el personal de salud pues ha subido más de 90 puntos, es decir, que está en su cúspide más alta debido al tipo de riesgos al que ahora se somete el personal y sabe que este riesgo es mortal, ¿no? ¿Va a haber fatiga? Sí, porque actualmente todos los servicios están colapsados, hay mucha más demanda que años anteriores en el sector salud. Los turnos pueden ser rotativos, pero no rotativos solo de 6 horas, sino van a ser rotativos hasta de cada 24, 48 horas. Por tanto, pues el riesgo se duplica, ¿verdad? ¿Riesgos ergonómicos? Sí. ¿Qué son los riesgos ergonómicos? Pues hace referencia a todo lo que es una mala postura, por ejemplo, el no saber agacharme, el no saber levantar las cosas pesadas, pacientes, por ejemplo, el hecho de no tener una posición, por ejemplo, para realizar una reanimación cardiopulmonar y forzar zonas o músculos que no son los adecuados, me va a llevar a lesiones musculares y obviamente a lesiones de tendones y nervios, ¿no? Lo que me va a dar también molestias y obviamente alteraciones en mi estado físico. Entonces, fíjense, los riesgos
podemos ir enumerando incluso mucho más. Sin embargo, aquí en la imagen ustedes pueden ver que este es un centro hospitalario donde no hay mucho paciente, está prácticamente vacío, está prolijo, limpio, desinfectado, pero lamentablemente pues nuestros centros no están siempre así. Tenemos un stock de medicamentos que de repente van a necesitar que estén refrigerados o altamente lábiles, o pueden ser de repente muy peligrosos, que van a estar súper identificados, van a estar ordenados, pero cuando llega un momento en que ese servicio, que seguramente algunos de ustedes han visto, está colapsado, donde las camillas, el suelo, el piso, el personal está súper estresado, con gran cantidad de pacientes, pues acá vamos a ver que el riesgo ya no es como en la anterior imagen, acá el riesgo es mucho mayor, donde voy a tener un sinfín de patologías en una misma sala, y si el personal, como en este caso, los superhéroes que se ponen un guardapolvo donde no colocan los botones bien colocados, sus celulares manejan sin previa desinfección, van con tenis, fíjense los zapatos que están utilizando, creen que el hecho de no usar las baseras, como por ejemplo el barbijo, los lentes y demás, como en este otro caso de este personal, no es necesario, pues el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? Porque tenemos acá sangre, pacientes que tosen, pacientes que van a ir escupiendo, van a ir eliminando esputo, pacientes que de repente van a tener secreciones o infecciones en heridas, que ya se convierte en un riesgo bastante alto. ¿Cómo tendría que ser la imagen de un profesional en salud? Pues una imagen que transmita limpieza, transmita obviamente orden, prolijidad en su conducta. Fíjense que los zapatos no son zapatos comunes, no son zapatos como que normalmente es de diario, estos tienen que ser solo para circulación en hospital. Y siempre los que salen de esta norma, como les decía, son el personal médico, ¿no? Que usan batas, pero batas abiertas, que no tienen ningún objetivo que lo usen de esa forma, porque no está cumpliendo con la función. Zapatos de calle, ropa de calle, con corbatas y demás, que con eso van circulando a sus consultorios, a sus casas, y se convierten en un factor de riesgo. Otra imagen que hay que considerar es en el área quirúrgica, donde ustedes no solamente es norma llevar el gozo, el barbijo y el pijama, sino hay que saberlo llevar de forma adecuada, de forma correcta, y obviamente saber cuál es el objetivo de cada uno de estas indumentarias para evitar riesgos. Otro aspecto importante es cuando estamos en salas, ya en atención directa al paciente, y va a depender esto del uso de este tipo de baseras o el uso del uniforme o otros elementos de protección, del tipo de paciente que nosotros vamos a manejar. Hay pacientes que ya de por sí están catalogados como altamente infecciosos, o pacientes como en este caso con el COVID-19, donde las medidas obviamente se van a extremar, ¿no? Pero fíjense que no va a ser suficiente usar estas baseras. Va a haber también conductas que por detrás van a influir en que si esto que yo estoy utilizando realmente son las baseras adecuadas, ¿no? A esto tenemos que sumar las actitudes que generalmente el personal desarrolla dentro de un centro hospitalario, ¿no? Hay personal que causa bastante estrés, hay personal que pelea, discute, agrede en un centro hospitalario, no solamente entre médicos, sino puede ser médico-enfermera, enfermera-médico, médico-estudiante, médico-residente, donde esto altera esa situación podríamos decir, de relaciones positivas entre el personal y causa mayor estrés y mayor riesgo, especialmente en el aspecto psicológico, ¿no? Hay personas que no saben manejar el estrés y como que han colapsado en esta pandemia mucho del personal que normalmente
está dispuesto para atender, ¿no? Ha habido gente que hasta se han retirado de sus trabajos porque no han sabido manejar el nivel de estrés que emanaba esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que todavía tiene miedo a salir de la casa, tener esa relación por miedo al contagio. ¿Por qué es esa inseguridad? Porque hay normas y conductas que no las conocen y no las manejan de forma adecuada, ¿no? O hay gente que se deprime de tal forma que se puede bloquear o puede aislarse y no tomar conductas adecuadas durante la atención del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros sepamos ser unas personas que podamos primero demostrar y tener confianza en nosotros mismos, saber oír, ver, escuchar todo lo que está a nuestro alrededor y detectar dónde está el riesgo. Esa es una actitud positiva. Superar los temores, ser personas analíticas, críticas, no robots, no personas que lo que me dice el que alguien creo que parece que sabe más, tengo que hacerlo así. No, para eso tenemos un cerebro, para eso sabemos razonar. Entonces yo tengo que analizar en base a todos los datos teóricos que yo tengo, si realmente lo que yo voy a hacer realmente va a evitar los riesgos y va a proteger mi vida, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante cultivar estas actitudes positivas y no las negativas. Ahora, en relación a los riesgos, también vamos a mencionar algo importante que hace que nuestra actividad dentro de un centro hospitalario pues se vuelva de alto riesgo. ¿Vamos a estar en riesgos de cortarnos y pincharnos? Sí. ¿Por qué? Porque manejamos agujas, manejamos hojas de bisturí, utilizamos lancetas, se puede utilizar también los medicamentos que vienen en envases de vidrio, las ampollas, por ejemplo. ¿Nos vamos a someter a infecciones? Sí, ya les he dicho, peor si yo voy a un centro hospitalario con una herida que no esté cubierta y protegida herméticamente. Por vía respiratoria puedo contagiarme muy fácilmente, no solo del COVID, sino hasta de tuberculosis. Voy a desarrollar alergias, ¿sí? ¿Puedo contraer cáncer en un centro hospitalario? Por supuesto que sí, porque ustedes van a estar sometidos a las radiaciones, a los rayos X que ustedes cuando son internos les mandan con los pacientes y a veces se olvidan de protegerse con el chaleco de plomo que generalmente están ahí. Y le dicen, sostenga al paciente. Oh, sí, claro, porque yo estoy joven y demás, no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Entonces eso tiene repercusiones. O si estoy en contacto con un paciente que ha recibido quimioterapia horas antes, pues ese paciente a través de la piel está eliminando esos tóxicos y por tanto una persona que no tiene este problema los absorbe a través de la piel, ¿no? Entonces fíjense que esos medicamentos son radioactivos y potencialmente cancerígenos. Las intoxicaciones, que ya les había hablado en relación a los desinfectantes que se utilizan actualmente de alta concentración, van a verse sometidos a salpicaduras, por supuesto, en el momento de intubar, de colocar sondas, en el momento de realizar separación de heridas o curaciones, puede haber salpicaduras y obviamente nos sensibilizamos a los medicamentos que generalmente en un centro hospitalario pues no usan solo de primera generación, usan de tercera, cuarta generación, estoy hablando en relación a antibióticos, que puede provocar una sensibilización en nuestro organismo. Entonces, tomemos en cuenta este tipo de riesgos y los que ya han tenido la oportunidad de ir a hospital, que deben ser muy protegidos por nuestro Señor, que no les haya pasado nada, pero analicen si realmente sus conductas han hecho de que ustedes estén protegidos de estos riesgos, ¿no? Entonces, hay que analizar si mi posición ha sido la adecuada y si no, pues cuando vuelva al hospital tengo que saber qué voy a cambiar, ¿no? Antes de pasar a lo que ya es bioseguridad en sí, vamos a indicar esta cita que dice, nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia.
la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida. Si tomamos en cuenta esto, somos nosotros los más indicados y somos los que realmente tenemos que recobrar ese valor por la vida, pero primero valorándome a mí mismo, cuidándome a mí mismo, ¿sí? Ahora, el grado variable de residuos o todo lo que es riesgo en un centro hospitalario depende de estos factores. Uno, de la permanencia en el establecimiento de salud. Si ustedes han ido a su práctica y han permanecido de repente por 2 o tal vez 3 horas en el centro hospitalario, pues de repente su riesgo va a ser menor en relación a aquella persona que va a hacer un turno, por ejemplo, de 24 horas, ¿no? Entonces, quien más tiempo está en el centro hospitalario tiene mayor riesgo. A esto se suma a la característica de la labor que realiza esta persona. Es decir, no es lo mismo estar en consulta externa que estar, por ejemplo, en quirófano o estar en la sala de urgencias. ¿Por qué? Porque la característica de la actividad que uno realiza en cada servicio, pues te va a dar mayor riesgo, ¿no? En urgencias, en quirófano, tú estás en contacto directo con el paciente, puedes manejar fluidos corporales, en uno vas a manejar, por ejemplo, material cortopunzante, donde significa que vas a estar en contacto con sangre. Entonces, te da mayor riesgo la actividad que tú realices. Y obviamente, otro aspecto importante es que la participación que nosotros tengamos del manejo de los residuos, de los desechos que se van a producir en una actividad, también va a ser influyente en el tipo de riesgo que yo voy a adquirir en un centro hospitalario. De ahí es que tenemos nosotros que revisar el término de bioseguridad. Prácticamente haciendo un desglose de lo que es bioseguridad, decimos que bio es un conjunto de todos los seres humanos. Estamos hablando de personas, ¿no? De personas o seres vivos. Y security, pues seguridad. Por tanto, decimos que bioseguridad, así en términos secos, haciendo solo una traducción, es seguridad para la vida, ¿no? Eso es en términos muy simples. Sin embargo, la definición para nosotros más amplia y aplicada a la parte de salud, prácticamente en lo que nosotros manejamos, decimos que bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgos laborales. Eso ya hemos visto qué tipos de riesgos laborales hay. ¿Procedentes de qué? De agentes biológicos, físicos y químicos, logrando la prevención de impactos nocivos y asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de todas las personas, específicamente de los trabajadores en salud, que se encuentran en este medio. Por tanto, su utilidad congrega normas de comportamiento y manejo preventivo. Fíjense que todo lo que hemos visto anteriormente en imágenes y todo así ampliamente desarrollado, lo estamos resumiendo en lo que es bioseguridad, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Pues proteger a los profesionales de salud, minimizando los riesgos de exposición a sangre u otros objetos peligrosos o fluidos corporales que generalmente van a provenir de aquellas personas a quienes nosotros vamos a atender durante las prácticas en estas áreas de salud. Es decir, que todos antes de ir a un centro hospitalario tendríamos que dominar a la perfección todo lo que se refiere a bioseguridad. Y bioseguridad pues tiene tres principios importantes. Uno de los principios es la universalidad, que hace referencia a las medidas que involucran a todos. Estamos hablando del personal, de pacientes y la comunidad general que se encuentra en un centro hospitalario. El uso de baseras. Esto comprende el uso de indumentaria
de baseras que pueden ser físicas, químicas, biológicas, para evitar la exposición directa a agentes patógenos. Y el tercer principio es la eliminación de material contaminado, que hace referencia al conjunto de procedimientos que estos van a ser obviamente correctos y adecuados, a través de lo cual nosotros vamos a hacer la eliminación de estos desechos que han sido utilizados durante la atención de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, repetimos, los principios de bioseguridad son 3. Universalidad, uso de baseras y eliminación de material contaminado. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos que persiguen las precauciones universales dentro de la bioseguridad? Primero, prevenir contacto con sangre y secreciones. Segundo, evitar la transmisión de enfermedades. 2 grandes principios que sí o sí se van a lograr si yo aplico todo lo que se refiere a los principios de la bioseguridad. Ahora, ¿cuáles son esas protecciones universales en relación, por ejemplo, al uso de baseras? Estamos hablando del segundo principio. Pues dice que hay 3 tipos de baseras: las baseras físicas, las baseras químicas y las baseras biológicas. Fíjense que las físicas hace referencia a todo lo que vamos a usar, nos vamos a colocar para tener o evitar el contacto directo con fluidos o cualquier tipo de secreción que venga de la atención del paciente. En cambio, las baseras químicas hace referencia a los desinfectantes como el hipoclorito de sodio, formaldehído, el yodo y otras sustancias, por ejemplo, los amonios cuaternarios que se están utilizando para la desinfección, ¿no? Y las baseras biológicas, pues hace referencia a las vacunas, a las inmunoglobulinas o a la quimioprofilaxis que se puede utilizar, se puede colocar en una persona para justamente evitar que contraigan algún tipo de enfermedad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? No, dice. Okay. Entonces, revisamos un poquito las baseras físicas. Acá ya sabemos a qué hace referencia, pero tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas indumentarias, si bien las usamos, hay que usarlas de la forma correcta. Hoy yo los estoy viendo y me gusta mucho que tomaron en cuenta el uso del gozo y el barbijo, ¿no? Sin embargo, hay que saberlo colocar, no es colocarnos como sea y que simplemente esté en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos? Lo vamos a ver a continuación. Los gorros que ustedes los tienen puestos ahora es un protector que proporciona una basera efectiva contra gotículas de la saliva, aerosoles y sangre que pueden ser lanzadas de la boca. Es decir, que todo lo que se encuentra en el ambiente o que puede salpicar y albergarse en tu cabello va a ser protegido con este gorro, que no es impermeable, simplemente te da cierta protección en ese sentido, ¿sí? Para que realmente esas gotas de agua y demás no lleguen a entrar, porque no, ¿cómo les puedo decir? Impermeables al 100% no lo son, pero sí evitan que llegue la humedad dentro del cabello, ¿no? Pero, a su vez, hace que las micropartículas que se desprenden del cabello o que generalmente por estudios que se han realizado incluso en nuestra universidad han demostrado que un cabello alberga millones de microorganismos, así te hayas lavado recién el cabello, y esto se considera un material altamente contaminado para cuando nosotros realicemos procedimientos asépticos, es decir, cuando manejemos material estéril. Entonces, este gorro tiene que cubrir
todo lo que es el cabello, incluso las orejas, especialmente cuando hay aretes en el lóbulo de la oreja, tiene que cubrir prácticamente y recoger todo el cabello, ¿no? De ahí es que hay gorros que son específicamente para mujeres, ¿no? Donde alberga el cabello largo que tienen muchas mujeres para que estos no puedan salir y puedan convertirse en un material contaminante. En el varón no es suficiente que se coloquen acá arriba, y aunque digan que el cabello es corto, tiene que cubrir todo lo que es el cabello. De ahí es que ahora tenemos los gorros desechables, que los estoy viendo utilizar a todos, ¿no? Que usan tanto las mujeres como los varones. Entonces, es importante tomar en cuenta que estas características de la forma de utilizar estos gorros, que sean realmente adecuados y que lleguen a cubrir todo lo que es el cabello, pues van a tener su importancia a la hora de lo que yo quiero conseguir durante los procedimientos. En relación a los barbijos, los cubrebocas llamados también, estos son, como ustedes ven, de diferentes presentaciones, materiales. Hay unos que tienen los chicotes o los lazos, que es para amasar a nivel de la nuca, los superiores, y los inferiores se colocan a nivel del cuello. O sea, no se coloca cruzado como a muchos se los ve colocar, ¿no? Y crean aquí un pliegue. Eso no estaría correcto. Esta es la forma correcta. Lo importante de este barbijo es que tiene que cubrir la nariz y parte de la boca por debajo del mentón. De nada sirve que el barbijo esté en la punta de mi nariz y el resto esté cubierto. O sea, no está cumpliendo el objetivo deseado. Tenemos de 2, de 3 y obviamente hasta de 5 capas, y a mayor número de capas, mayor protección, y obviamente esto es para uso hospitalario. Yo no puedo ir al hospital, por ejemplo, a mi práctica con este tipo de barbijo, este simple, no. ¿Por qué? Porque este no me va a dar protección alta y efectiva en relación a un medio altamente contaminado. ¿Se entiende? Ahora, en otros tiempos, si yo iba al hospital para realizar incluso procedimientos quirúrgicos, pero donde sabíamos que no había el COVID-19, pues te daba protección como para evitar que otros gérmenes o salpicaduras puedan pasar por tu vía aérea. Entonces, sí te protegía. Pero en este caso, en este tiempo, pues lo que tenemos que usar en un centro hospitalario son los N95, sin filtro. Ojo, sin filtro. En esta imagen vamos a verlo mejor. Estos, de repente, para estar o salir a la calle, pero a un lugar donde no va a haber contaminación de alto riesgo. Los N95 de estas características, menos estas, que estas tienen válvulas y son válvulas directas, no podemos utilizar en un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque en el momento de la exhalación, estas válvulas se abren y en ese momento es donde los microorganismos ingresan a la vía aérea y nos contagian. Por tanto, Entonces, repito, no podemos en medio hospitalario utilizar estos barbijos KN95 con válvula en un centro hospitalario. ¿Sí? Tiene que ser sin válvula. Si es de hermético, bastante hermético, y evitar cambiarnos todos los días. Es decir, si yo utilizo un barbijo KN95, chicos, y yo sé que tengo que ir al hospital todos los días, tengo que tener, por ejemplo, por día un barbijo destinado. Es decir, si yo voy a ir al hospital de lunes a viernes, hay 5 días, ¿verdad? Tengo que tener 5 barbijos KN95. Para el día lunes, para el martes, para el jueves, para el viernes, tengo que tener para cada día un barbijo. ¿Se entiende? Mónica, ¿estás durmiendo o estás atendiendo? Estoy atendiendo, doctora. Entonces, esos barbijos los vamos a poner en un sobre de papel madera.
en un sobre de papel y los voy a identificar con los días. Y todo lo que es para día lunes, solo ese barbijo de lunes me voy a poner lunes. Los de martes, el barbijo de los martes. ¿Se entiende? Así, cada 5 días esos barbijos quedan en reposo, se descontaminan y las voy a poder volver a utilizar. Por favor, no coloquen a sus barbijos alcohol, no lo roceen porque ya no sirve, no sirve. Yo lo utilizo, he ido a la jornada laboral, llego a mi casa, me quito, lo pongo en el sobre y lo cuelgo en un alambre ahí al ambiente, ¿verdad? Al sol específicamente es mejor. Pasan los 5 días y lo voy a poder volver a utilizar porque en ese tiempo los gérmenes, los virus del COVID-19 han muerto. Por tanto, lo puedo utilizar. Pero no cometan el error de sprayar con alcohol, desinfectarlos y colgarlos ahí para que lo vuelva a usar, porque esto lo perfora los poros y ya no tiene esa impermeabilidad que normalmente tienen los KN95. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, en relación al uso del gorro y el barbijo, fíjense que yo puedo, importante acá mencionar, es que el barbijo, ya sea cual sea, ya sea de este tipo del KN95, tiene que cubrir de forma hermética desde el tabique nasal hasta por debajo del mentón. La parte lateral de las mejillas tiene que estar completamente pegada hacia el rostro. No puede haber pliegues. Por favor, no crucen sus barbijos si son estos de cabos para amasar en la parte de la cabeza, ¿sí? Otro error común que tal vez ustedes lo han visto es que utilicen este barbijo, el simple, y encima se ponen el KN95. Por Dios, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el hecho de poner primero este barbijo y luego el KN95 te está haciendo una apertura y estás gastando un material que prácticamente, pues, en vez de ayudarte, te está perjudicando, ¿sí? Solamente el KN95 es más que suficiente. Ahora hay otra gente que está utilizando, estoy hablando del personal de salud, que se pone el KN95 y encima se ponen estos barbijos. No cumplen ninguna función excepto que evite que se ensucie, digamos, tu barbijo, pero no te va a dar mayor protección. Otro aspecto importante que quiero recalcar, es que los simples, estos que ustedes están utilizando, por ejemplo, le veo a Constanza, la veo a Mónica, a Selena y a la mayoría, es que están utilizando los simples y estoy viendo la parte celeste hacia afuera. Correcto, correcto, ¿sí? Mucha gente lo usa al revés, porque creen todo lo que les salen en Face y les dicen que es mejor porque te protege más. No. La parte más rígida, si ustedes tocan, es esa celeste, que es más áspera y es más, se puede decir, consolidada. Siempre tiene que ir hacia afuera. Y la parte más suave, que es la parte blanca en este caso, siempre va a ir hacia adentro. ¿Se entiende? Y por favor, no hagan caso en relación a lo que realmente sale en muchas publicaciones si no hay constancia de esto. Laura, te escucho. Licenciada, tengo una pregunta con respecto a la reutilización de los barbijos KN95. Sí. Pues bueno, quisiera preguntar si colocarlos, bueno, la exposición de la luz solar es suficiente. Había escuchado también de que algunas personas, bueno, que se puede colocar con las lámparas UV, y quería preguntar también acerca del uso del autoclave. Quizá colocarlo, o no sé si afectaría a esterilizar de esa manera también los barbijos KN. A ver, los KN95, que tú puedas someterlo a estos rayos, hablaremos de la esterilización a autoclave, lo va a humedecer en un autoclave, te humedece y luego lo seca.
se ha demostrado que esto perfora las láminas por dentro y ese KN95 ya no sirve. Pero sí el hecho de dejarlo, si quieres no lo expongas al sol, pero déjalo en un sobre y déjalo reposar por más de 3 días, sin utilizarlo, se ha comprobado la muerte de los microorganismos y obviamente tu barbijo queda intacto en relación a las capas que no se van a dañar, ¿no? Y te va a dar la misma protección desde el inicio. Eso sería en relación a esto. Ahora, los rayos ultravioleta sí se puede utilizar, pero siempre tomar en cuenta que los rayos ultravioleta llegan a ser también cancerígenos, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que tomarlo en cuenta. Si nosotros tenemos un sobre, esos sobres Manila, o construyanse sobres de papel, como esos sobres Manila, si lo cuelgan en el alambre, en la parte del patio, y lo identifican como les estoy indicando, pues eso les va a durar. Yo prácticamente en todo este tiempo he debido utilizar, obviamente solo saliendo de acá de la casa yendo, puro KN95, no más de 10 barbijos, no más. O sea, en todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Entonces, no me he enfermado, mis barbijos están prácticamente casi intactos, ya algunos que se han pasado he tenido que recambiar. Les estoy diciendo que en todo este tiempo he hecho 2 recambios, ¿no? Wow. Obviamente en mi persona. Entonces, hay estas ventajas y desventajas. Autoclave, no. No está aconsejado. El hecho solo de mantenerlos al ambiente por ese tiempo, eso es lo ideal. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenos días. Una pregunta. Mire, los KN95, esos, bueno, en lo particular, en lo personal le digo, no me protege todo el área, o sea, toda la barbilla en sí que debería proteger, como usted dice. Entonces, en ese caso, ¿qué hiciera yo? Es que es como que puedo utilizarlo, pero en hospital, cuando necesito que cubra toda la parte de abajo, no cumple esa función. Entonces, ya. Es que, Andrés, existen KN95 de 3 tamaños, por si acaso, ¿no? Hay pequeño, mediano y grande. ¿Ok? Ahora, el KN95 para ti debe ser el grande, por ejemplo, no el pequeño. En nuestro medio es que a veces no nos fijamos y KN95 y compramos. Hay por tamaños. En 3M te van a dar, según a la Constitución, te van a dar el tamaño adecuado. Entonces tienes que comprar el grande. Ese sí, te aseguro que te va a cubrir toda esa parte, ¿no? Ahora, si tienes barba, pues tienes que quitarte tu barba, sí o sí, ¿no? Porque ningún barbijo te va a llegar a cubrir todo lo que es la barba y va a quedar siempre algunos pelitos afuera de la barba. Entonces eso ya significa un riesgo para ti, ¿no? Todo protegido y en el momento que te quites el barbijo, pues todo lo que ha quedado afuera y impregnado en la barba es un medio de contaminación, a no ser que te jabones, toda esa parte, pero ya todo eso es un show. Pero busca un KN95 de tamaño grande. Está bien, licenciada, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. En relación a lo que es la protección o la barrera facial u ocular, también tenemos los lentes, ¿no? Lentes que te van a dar un cierre hermético, un cierre, ojo, escuchen la palabra, hermético, no como esos que estamos viendo usar, por ejemplo, en Unitel, que usan los deporteros, todo un chiste que se ponen sus protectores faciales, que creen que sin usar barbijo y todo eso ya están protegidos, y como que muchos ya se han contagiado. No es para nosotros, o sea, no es para un centro hospitalario, ¿no? Es más para la pinta, podríamos decir eso, o para lugares donde sabemos que el riesgo no es tan alto como un centro hospitalario. Nosotros tenemos que utilizar lentes protectores, pero de cierre hermético,
es decir, que cubran todo y se peguen estos lentes hacia lo que es la piel, tanto frontal, lateral y además alrededor de todo lo que va a ser nuestro barbijo, ¿no? Entonces, hermético, fíjense, con cubierta, incluso esta que vemos de acá en la parte de abajo no está hermético, por tanto, prácticamente no es efectivo, pero este sí. O utilizar, además de unos lentes, este protector facial, pero fíjense que el protector facial en la parte de arriba está cerrada, no está abierta como lo que normalmente nos venden a nosotros, ¿no? Los que están más a la moda ahora. Tiene que dar un cierre hermético y obviamente no podemos dejar de no usar el barbijo. Sí o sí tiene que estar el barbijo. Fíjense acá, tiene el barbijo, tiene los lentes, buena protección, pero se olvidó quitarse sus aretes. Y esto es un fomite, se dice fomite, a todo objeto inanimado que es probabilidad de albergar microorganismos. Tendría que haberse cubierto con este gorro toda la oreja, ¿no? Para evitar que esto se contamine. Entonces, a veces estas conductas arruinan lo bueno que tú tienes, pero por simplemente esto ya te encuentras en riesgo. ¿Se dan cuenta? El hecho de colocar firmemente esta varilla metálica, por ejemplo, alrededor del tabique, afianzarlo bien y que no haya espacios en lo que es alrededor de todo lo que es la cubierta de la protección del barbijo, va a ser sumamente importante para yo considerar qué tipo de protección ocular voy a utilizar, ¿no? Fíjense que todo esto llevábamos hace más de 5 o 6 años atrás en nuestra materia y hoy en día ha recobrado tanta relevancia y seguramente muchos recién se están dando cuenta lo importante que es tomar en cuenta esto, ¿no? Aquí estamos viendo la diferente gama de estos protectores que cómo tienen que ser utilizados y tienen que llevarse o utilizarse de la mejor forma. Entonces, para nosotros en un centro hospitalario, les repito, KN95, protectores oculares que puedan ocluir prácticamente todo alrededor de la piel y o mejor utilizar las barreras faciales, ¿no? Que son estas que generalmente se están utilizando en los centros hospitalarios. Ahora, otra barrera física son nuestros zapatos, y a eso les refería hace rato, ¿no? Zapatos de uso exclusivo para un centro hospitalario. Pero fíjense, pues no fíjense qué horrible se ve un zapato recontrautilizado, sucio, en un personal de salud. O sea, dice muy y habla muy mal de esta persona, ¿no? Todo blanco y miren estos zapatos. O peor todavía, que yo vaya con tenis, con ropa que yo uso en mi casa y que normalmente lo uso de forma cotidiana. No es correcto, chicos, no es correcto. Por eso tiene que haber ese cuidado y ese cambio de conducta. O usar este zapato que se ve muy bonito, ¿sí? Debe ser cómodo, pero no te da la protección por lo que presentan estos orificios. Porque por acá va a entrar, te va a salpicar, va a haber gérmenes que se van a llegar directamente a la parte de tu media, de tu misma piel, si lo utilizas en esta forma. Por tanto, no son zapatos adecuados. Pero sí utilizamos, y la característica del zapato para salud son estos tipos de zapatos terraplén, de planta antideslizante, antiderrapante, para que no resbales, porque los pisos de hospital generalmente a veces se mantienen mojados, son resbaladizos, completamente cerrado, no puedes tener, no puede haber aberturas, o puede ser también este modelo, y en algunos casos se utiliza además estos protectores de zapatos en caso de que vayas a una área donde de repente no puedes entrar con zapatos que hayas pisado áreas contaminadas, ¿no? En pacientes que están en aislamiento, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, lo más utilizado en el área quirúrgica, en quirófano, son estas botas, que en algunos casos son desechables y en algunos son de tela. Pero hoy la tendencia es a que todo sea desechable. ¿Cuál es el mejor? Pues este de caña larga que te llegue a cubrir el pantalón,
porque el pantalón no puede estar por fuera, tiene que estar muy bien cubierto por debajo de la bota, ¿no? Y esto tiene que ser una cubierta completa a nivel de lo que es el pie. En relación a otra basera importante, que es el famoso guardapolvo blanco, que muchos creen que es para un galán, como vemos acá, no es la forma correcta de portar un guardapolvo, porque el guardapolvo lo que hace es que guarde tu ropa interior, lo proteja y obviamente lo va a proteger si tú tienes los botones correctamente colocados, ¿no? Como vemos en esta otra imagen. Ahora, este guardapolvo, como les había dicho, tiene generalmente en la parte médica, tiene de mangas largas y estas mangas, estos puños que ustedes ven acá, son las partes más contaminadas que ustedes van a tener de toda su indumentaria, porque con esto se apoyan a mesones, raspan las mesas, con estas mangas que están hacia acá, sujetan los historias clínicas de los pacientes y resulta lo más sucio. Por tanto, es lo más contaminado. Es decir, que yo debo utilizar este tipo de uniforme con las mangas dobladas hacia arriba, donde tiene que estar prácticamente todo lo que es mi antebrazo totalmente descubierto y obviamente retirando mis relojes y todo lo demás, ¿no? En muchos hospitales la tendencia es que ya no se realicen este tipo de guardapolvos de manga larga, sino de manga corta. Otro aspecto importante, el hecho de mantener las manos dentro del bolsillo no es correcto. ¿Sí? No. Habla muy mal de un personal. Siempre, por favor, consideren esto, que cuando van a estar ante una persona atendiendo o escuchando, nunca con las manos en el bolsillo. Sáquenlo o pónganlo hacia atrás, a un costado, pero nunca con las manos en el bolsillo. Actitudes incorrectas que observamos no solo en calles fuera de nuestro país, sino en nuestro medio. Y hoy en día, ayer, por ejemplo, yo veía que generalmente a los internos les mandan a comprar, creo, sus refrigerios y no sé qué, y los internos salen así con su indumentaria y caminan por todas las calles. Esta indumentaria es la más contaminada y hoy en día es la que realmente esparce o dispersa microorganismos con gente que no tiene nada que ver con nosotros. Esto es para uso hospitalario, no es para usarlo en las calles. Y peor, fíjense, debe ser esta una médica, no sé, pero está ahí con su guardapolvo y zapatos calados. No es correcto, ¿sí? Y esto se ve mucho en nuestros estudiantes. Salen de sus prácticas y seguramente lo hacían ustedes cuando iban también hace años atrás, con sus guardapolvos, sus mochilas, cargando todo su cuarto para una clase, digamos, acá con sus tenis, típicos tenis, algunos con zapatos que han estado en el hospital, circulan por las calles. No, esto no es correcto, ¿sí? En relación a la indumentaria quirúrgica, pues tenemos estos, que es la camiseta, el pantalón. Esta forma que ven la camiseta por fuera no es correcta, no puede estar esto hacia afuera, tiene que haber que esta camiseta debe estar dentro del pantalón, así como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que todo lo que es la descamación de la piel, las vellosidades que comúnmente y de forma natural van cayendo, debe caer dentro de la ropa y no esparcirse, si está así en esta posición, al suelo o al piso de las áreas de quirófano, especialmente en las zonas blancas, ¿sí? Luego tenemos las batas desechables que se colocan sobre nuestro uniforme, que te dan cierta protección, pero no al 100%. Por eso tienen que ser batas desechables impermeables, que impidan la entrada de fluidos o sustancias o microorganismos dentro de nuestra ropa. Aquí estamos viendo cómo podemos utilizarlos estos, proteger si es que va a estar mi reloj siempre protegido ahí, o utilizar los famosos mamelucos que se utilizan hoy en día, pero estos mamelucos hay que saberlos colocar y hay que sabernos quitar, ¿no? O sea, toda la parte externa no puedo tocar, no puedo contaminar y tocar con mis manos. Tengo que saber cuál es la secuencia para sacarme estos mamelucos y estos lentes. ¿Qué me saco, qué me pongo de inicio y qué me saco al final?
Entonces, son puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para evitar, si bien he estado protegido, los que más se contaminan es a la hora de quitarse este material, porque no lo saben hacer y creen que simplemente quitándose ya pasó. No, hay que saberse retirar esta indumentaria. Y por último, tenemos lo que son nuestras batas quirúrgicas, que ustedes lo van a utilizar o han visto utilizar dentro de quirófano, que son estériles y que se coloca el personal para realizar la actividad quirúrgica, ¿no? Tanto la instrumentadora, el cirujano, el ayudante, y obviamente proceder a realizar este tipo de procedimiento. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, como les digo, es que en un ambiente quirúrgico va a haber una persona, fíjense cómo, si se dan cuenta aquí en esta imagen, el barbijo está mal colocado, los cabos estos inferiores deberían estar en el cuello, sin embargo lo cruzan, y al cruzar, fíjense que forman un pliegue, una apertura acá, y eso no es correcto. Lo correcto es esto. Permítanme un ratito, por favor, chicos. Adriana, dime. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez he escuchado a los doctores decir que a veces es mejor mantener las manos dentro de la bata para evitar contacto con alguna superficie, obviamente fuera de lo que andamos haciendo, ¿no? Normal, la rutina, para evitar traer o mover bacterias, ¿no? No sé Lamentablemente no, porque si tú estás en un área hospitalaria y obviamente siempre vas a manejar la historia clínica del paciente, vas a manejar las hojas de evolución, siempre vas a tener contacto con un material dentro del hospital, así sea solo de consulta externa, vas a tener contacto con la historia clínica. Y lamentablemente, después de tocar cada historia clínica, tú no te lavas las manos. Y eso es un hecho, ¿sí? Es muy rara vez la persona que lo hace. Creen que, y les voy a comentar esto, ¿no? Que en una encuesta que hicimos, en una investigación, habían médicos que nos indicaban, que nos decían que se bañaban en su casa y que no era necesario lavarse más las manos hasta llegar a su casa. O sea, loco, tonto, o sea, no es correcto. Y había médicos que decían, sí, me lavo a la llegada del hospital y al salir del hospital. Y en ese transcurso de su estadía en el hospital no lo hacía. Y no lo han hecho. O sea, me consta por el tiempo también que yo he trabajado en el área hospitalaria, ¿no? Entonces, el hecho de que tú introduzcas una mano desde ya contaminada dentro de tu bolsillo y después te laves y creas que la voy a proteger colocándolo dentro de mi bolsillo, pues tu bolsillo ya está contaminado. Y normalmente es el bolsillo el que más se contamina, es lo que pones, las cosas que a veces agarras y sin darte cuenta colocas dentro de tu bolsillo. Entonces puede resultar ser la parte más contaminada y que te puede dar más riesgo.
Pon las manos fuera, ponlas hacia atrás si quieres, crúzalas hacia atrás, pero eso tampoco te va a dar gran protección. Lo que te va a dar protección es lavarte las manos las veces que sean necesarias. Por eso tenemos los 5 momentos de lavado de manos que muy poco personal lo toma en cuenta. ¿Sí? Entonces, lavado de manos. El hecho de poner en sus bolsillos, primero, es una mala conducta hacia la persona con quien tú estás, especialmente tu paciente. Las manos siempre tienen que estar fuera o hacia atrás, tampoco tienen que estar cruzadas, porque también eso no es parte de un buen comportamiento. Y tienes que mantenerlas libres, porque eso te da posición de acción, no posición pasiva. Y en hospital estamos en posición de acción. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, fíjense que muchas veces ustedes y muchos del personal creen que el hecho de ponerse 2 pares de guantes, ponerse 2 incluso batas y parecer como robots te va a proteger. Tal vez sí, pero más va a ser el hecho de que yo sepa qué áreas están contaminadas y qué áreas yo puedo tocar y qué áreas no debo tocar, especialmente, como les decía, al momento de quitarme esta indumentaria, ¿sí? Fíjense que aquí este personal se ha puesto su bata, sus guantes, tiene los protectores oculares, su barbijo mal colocado, pero ya está acá con una parte donde ya la protección no es correcta. Fíjense los pliegues aquí a los costados, porque eso quiere decir que no se ha colocado bien. Y fíjense, se ha puesto un gorro, pero sus cabellos están entrando por este lado, están saliendo por este lado. O sea, fíjense cómo puede verse toda esta indumentaria muy buena que puedo estar utilizando con simples posiciones y malas acomodaciones del material, queda totalmente alterado, ¿no? Aquí lo que les decía, está usando ¿qué? Está usando un protector ocular, está utilizando 2 tipos de barbijos, está utilizando el gozo, está utilizando su impermeable, está utilizando guantes. Pero si el personal cree que con el hecho de usar esta doble protección, que prácticamente no te da doble protección, porque fíjense que esto ni siquiera queda hermético, queda un espacio igualito, por ahí entran los microorganismos. Entonces, hay que saber utilizar y también saber en qué momentos voy a usar una indumentaria más compleja o más superior en relación a este otro personal que solo está utilizando guantes, por ejemplo, ¿no? En pacientes que tienen la probabilidad que están con ventilaciones, aerosoles, donde las salpicaduras y el contacto, por ejemplo, puede ser de alto riesgo, y yo sí o sí tengo que estar en contacto directo con el paciente, pues fíjense que además de los lentes, de la protección facial, los barbijos, la indumentaria, el mameluco y todo lo demás, este personal va a tener que ser, al salir de esta unidad, va a ser rociado completamente con alcohol, bañado en alcohol, va a ir a un cuarto de decontaminación, se va a sacar toda esta indumentaria, siempre al final, por favor, no se olviden que son los lentes y el barbijo, ¿no? Eso es al final. Va a sacarse esta indumentaria, no la va a llevar a su casa por nada del mundo, eso se va a quedar ahí. Si es que se tiene que lavar y reesterilizar, lo van a hacer en el centro hospitalario, y si es desechable, pues esto lo van a quemar, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, fíjense que todo esto ya es parte de una conducta que para nosotros va a ser prácticamente algo normal a lo largo de estos años, ¿no? Especialmente en áreas críticas. A toda esta indumentaria tenemos que hablar de lavado de manos. El lavado de manos, chicos, es un procedimiento simple que ustedes seguramente ya lo saben, me van a demostrar el día sábado. Pero es importante considerar esto como básico, los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? 2 antes y 3 después. Si esto yo lo sé de memoria y lo aplico en toda mi práctica hospitalaria, les aseguro que ustedes no se van a contagiar ni del COVID ni de ningún tipo de patología. Antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica,
Quiere decir, antes de que yo utilice un material estéril, haga un procedimiento estéril, tengo que lavarme las manos. Después del riesgo de exposición de líquidos corporales, es decir, si yo veo que es un paciente que tiene una sonda, una herida o que he tenido un contacto con algún tipo de fluido, pues me voy a lavar las manos. Después del contacto con el paciente, sea este contaminado, no contaminado, le haya tocado abdomen, haya valorado pulmones o simplemente haya hecho una revisión, una anamnesia al paciente, tengo que lavarme las manos. Y después de haber entrado en contacto con el entorno del paciente. Si yo he entrado a la habitación del paciente, me he apoyado en su velador, en su mesa de noche, o he levantado o le he pasado el vaso o he abierto la puerta, pues tengo que lavarme las manos. ¿Por qué? Porque ese entorno se considera contaminado, ¿sí? Y en esta imagen, si ustedes se fijan, la cantidad de microorganismos que generalmente están más presentes de todos estos, fíjense dónde están, pues en las manos. Por eso es que el lavado de manos es tan importante para evitar la transmisión de estos gérmenes y producir infección en otros pacientes. Acotado a esto, lo sumamos lo que es el retiro de los relojes desde hoy. Todos deben evitar usar relojes, anillos, tienen que sacarse. Las uñas no deben tener esmalte, deben quitar el esmalte. Las uñas deben estar cortas y además debemos considerar que vamos a usar el jabón líquido. El jabón en barra no es malo, es bueno, pero hay que saberlo utilizar y mantener limpio. Generalmente la gente no lo sabe utilizar y en hospital el jabón en barra está prohibido. Puro jabón líquido con dispensador. Otro aspecto importante es el hecho de usar las piletas. La tendencia actual es que los grifos sean por sensor, que no tengamos contacto con estos para nada. Es decir, que simplemente yo coloque mi mano, detecte el sensor y caiga el agua. O sea, no tengo que cesar perillas, ni manijas, ni nada por el estilo. Eso es lo ideal. Sin embargo, si se presenta, pues ya vamos a ver en la práctica qué tengo que realizar, ¿no? El lavado de manos va a ser importante, súper importante, que cuando yo me lave haga abundante espuma. No sirve simplemente hacer un enjabonamiento general. Una vez que me he lavado las manos, recién me aplico ya sea el alcohol o la clorhexidina, que generalmente se realiza en el lavado quirúrgico de manos, ¿sí? No puedo aplicar alcohol sin antes no me he lavado las manos. ¿Se entiende? Y para terminar, vamos a ver que también, aparte de un lavado clínico, existe el lavado quirúrgico, que eso lo vamos a ver más adelante, donde nosotros vamos a realizar prácticamente un lavado en tiempos, en partes, y vamos a usar materiales que normalmente no se utiliza en un lavado clínico. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí. Yo, licenciada. Dime. Hace rato estábamos hablando sobre los anillos, los relojes y esas cosas. Bueno, nosotros sabemos que como personal de salud, para poder tomar el pulso, a frecuencia cardíaca y ese tipo de cosas, necesitamos tiempo, ¿no? Poder cronometrar 30 segundos, 6 segundos, en ese tipo de situaciones. Que si básicamente no tenemos que usar los relojes, ¿cómo llegaríamos a hacer este procedimiento? Ya. Para tomar el pulso y la respiración generalmente se toma con un segundero, ¿no? Porque para el resto prácticamente no es necesario, ¿sí? Sí. Existen actualmente los relojes que se colocan a nivel del pecho, que no están en la mano, están a nivel del pecho. Son unos relojitos que o son como collares o como que están como prendedores. Les voy a mostrar el miércoles. Yo tengo de esos que se utilizan en ese tipo, ¿no? Y actualmente la tecnología te da, por ejemplo, el hecho de que tú puedes utilizar dispositivos, incluso ahora vienen los
los estetoscopios donde te muestran en tiempo el número de frecuencia por minuto y además el tipo de frecuencia, ¿no? Y el ritmo del paciente. Entonces, fíjense cómo la tecnología va avanzando y el reloj, algunos dirán, no, yo voy a usar porque de mí no pasa nada si lo sumerjo en el agua, es para agua. Pues no, no estamos hablando que si resiste o no resiste al agua. Estamos hablando de que en la parte que entra en contacto del reloj con la piel, que generalmente está fijado a la piel, se convierte en un caldo de cultivo de microorganismos. Si ustedes se han dado cuenta, pues la mayoría no desinfecta, no limpia ni sus relojes, no los desinfecta. Peor, ni sus lentes los desinfectan, sus lentes de aumento, por ejemplo. Creen que eso es solo para ver bien y, sin embargo, hay que desinfectarlos. El uso del estetoscopio, por ejemplo, no es para colgarlo en el cuello, ¿no? Eso tiene que ser manejado de una forma mucho más prolija. ¿Por qué? Porque el ambiente ya es contaminado. Y no se olviden que nos han dicho también que los gérmenes entran a través del oído, ¿no? Y las olivas de sus estetoscopios, pues son las zonas que generalmente, Gustavo, no duermas, generalmente se contaminan con mayor facilidad, ¿no? Entonces, hay formas y la tendencia en muchos hospitales es que en las salas haya siempre un reloj con segundero para que justamente tú no estés manejando, especialmente esto en procedimientos de contacto directo con el paciente. No puedes tener tu reloj en la mano, tienes que quitártelo. Y el momento donde te quitas es para lavarte las manos. Es para lavarte las manos y de ahí en adelante los procedimientos pues tienes que hacerlo sin este material en las muñecas. ¿Alguna pregunta más? Bien. Néstor, te escucho. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta con respecto a los barbijos. ¿Cuánto tiempo de uso pueden tener o realmente son al uso desechables? Ya. Los que son de 2 capas, los simples, que estamos hablando, los barbijos quirúrgicos, esos son para utilizarse durante 4 horas. Su vida útil es de 4 horas, no es de 4 meses. ¿Me entiende la diferencia? Uno crea, por ejemplo, ustedes ahorita están usando y no se tendrían que sacar mientras, estamos hablando del hospital. Van al hospital, si es que irían con durante su jornada laboral, que es que se ha estandarizado de esa forma, no te lo tienes que quitar para nada. En el momento que te lo quites, ese barbijo ya no sirve. ¿Sí? Y su vida útil es durante 4 horas y otros han dicho hasta 6 horas, dependiendo de que si se humedece la parte interna. Es decir, cuando van a la cancha, van con este barbijo, ustedes caminan, a veces cargan cosas, la respiración es húmeda y ya lo sienten mojado, tienen que cambiárselo porque ahí ya no sirve, ya no les está dando protección. ¿Se entiende? Y en hospital, 4 horas. Ahora, el KN95 te va a servir para una jornada laboral, pero si tú lo mantienes como les he indicado, lo guardan después de su jornada laboral del día lunes, lo guardan hasta el otro lunes, lo puedes volver a utilizar, el KN95. Estoy hablando clarito. Los quirúrgicos, solo 4 horas o en el momento que se humedecen ya no sirve. Y no deben sacarse sus barbijos durante su jornada laboral. No es, ay, nos tocó el refrigerio, iremos a tomar un refresquito, un tecito. No, porque ahí están rompiendo la barrera. Y ahí es donde el personal se ha contagiado mucho, porque no se han olvidado de inicio sus refrigerios, sus tecitos, sus refresquitos. Se han quitado el barbijo, pues y en ese momento todavía estaban en un área contaminada, se han contagiado, ¿no? Entonces, por favor. Y los mamelucos son de doble filo. Y eso, ahí también ha habido grandes errores que espero que ya lo hayan corregido. Entraban con sus mamelucos todos cubiertos y les daba ganas de ir al baño.
Y en el baño tenían que sacarse pues todo, a no ser que tengan ahí un huequito perforado por abajo y puedan realizar sus necesidades, ¿no? Pero se sacaban todo y en ese momento era donde se contaminaban y rompían la barrera. Entonces ya había contaminación. Por eso en el área hospitalaria vayan desde la casa desayunando, comiendo, sirviéndose bien, todo para luego después de salir, desinfectarse todo y estén en un ambiente no contaminado, puedan servirse sus alimentos. Los que salen a la cancha o ya fuera de la parte hospitalaria, parece que se antoja siempre la gente, creo, comer algo o tomar algo, y yo veo, están con barbijos y se sacan para tomar su Coca-Cola, les veo tomando helado, les digo, ¿qué están haciendo? O sea, a ver, Ubicatex, prácticamente no pueden hacer eso, están rompiendo la barrera y su barbijo ni siquiera lo protegen al aire, ¿no? Y eso lo que está expuesto al ambiente y se vuelven a poner a su boca. No, eso es incorrecto, no pueden realizar ese procedimiento. Eso es riesgo. ¿Algo más que quieran preguntar? Laura. Doctora, tengo una pregunta también. En el área en hospital, usted mencionó que, bueno, el personal de salud o los internos tienen que comer en el mismo hospital. Y yo quiero saber si, cómo hacen para, bueno, estar con cierto distanciamiento. Sí, hay horarios, ¿no? Eso ustedes como internos se van a quedar 24 horas en el hospital. Entonces vamos a suponer, van a entrar a las 7 de la mañana y van a salir al día siguiente a las 6, a las 4 de la tarde. Más de 24 horas se quedan en el hospital. No van a tomar desayuno, no les van a dar desayuno, pero sí les van a dar su almuerzo, su cena, su desayuno y nada más. ¿Se entiende? ¿Por qué se quedan hasta las 4? Porque no han terminado de hacer sus trabajos y tienen que quedarse lamentablemente todavía. En los centros hospitalarios hay comedores exclusivos para el personal de salud. Entonces les dan sus tickets y ustedes tienen que ir en el horario que les corresponde. Entonces ahí ya desinfectan, limpian y van a tener que consumir el alimento que les van a dar ahí y en el horario que les vayan a designar, porque no pueden ir como antes, iban todos en un horario y era llenito el comedor. No, ahora no se puede. Entonces les dan un horario. Ustedes tienen que ir al servir sus alimentos, antes de ir tienen que lavarse bien las manos, se van a quitar ahí el barbijo, su barbijo lleven en una bolsita, lo colocan en una bolsita bien dobladito, terminan de comer, se vuelven a colocar su barbijo. Pero ese ambiente va a estar desinfectado. Para cada cambio de personal que va a entrar a comer, tendrían que hacer una desinfección, sale uno, entra el otro, ¿no? Pero siempre hay riesgo, siempre hay riesgo. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Bien, hemos visto la primera parte. Dime, Paola. Doctora, perdón, licenciada, usted dijo, pero cuando nos sacamos el barbijo ya se encuentra contaminado. Entonces, en ese caso, ¿no sería, no sé, coherente llevar otro barbijo para usarlo? Si vas a ir a comer al comedor, usa un quirúrgico si quieres desecharlo. Sí, pero un KN95, el hospital no te va a proveer para que cada vez que vayas a comer te dé uno. O sea, eso es hasta ilógico y eso no va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, si vas con tu KN95, tienes que llevar una bolsita plástica y siempre consideren que la parte interna, la que está en contacto con su nariz, con su boca, de ustedes, es la parte más limpia de ustedes, ¿me entienden? Y la parte externa se la consideraría contaminada. Entonces, por ejemplo, yo ya les voy a demostrar el día sábado, cuando yo me quito el barbijo, la tengo que doblar con la parte interna protegida, así, pegadita, cerrada. Y no tocar la parte interna con mis dedos, simplemente agarrar de los extremos, doblarla y colocarla en una bolsa, ahí, a mi lado. No así sacarme mi barbijo y poner en la mesa y con toda la parte interna hacia el ambiente. No, porque ahí sí estaría súper contaminado. ¿Se entiende? Entonces lo pongo ahí a un costado, voy a comer, termino de comer, me lavo las manos, voy a sacar de mi bolsita
mi barbijo, lo abro y directamente me coloco sobre otra vez para colocar, ¿me entienden? El barbijo. Pero si yo voy a ir, por ejemplo, estoy hablando al kiosco, que generalmente el personal de salud, ayer que he ido por el CETON, he visto que había kioscos y el personal ahí, sus barbijos en su mesa, así abiertos, colocados a un costado y se servían sus alimentos. Pues eso no es nada adecuado, no es nada adecuado. Pero los que van a estar de turno, chicos, los que van a estar de turno, yo particularmente les aconsejaría que concentren sus alimentos para una sola vez al día, ¿no? Por eso es importante que lo que han determinado muchos hospitales, 6 horas de trabajo, no más. 6 horas de trabajo, no más. ¿Por qué? Porque en esas 6 horas de trabajo ustedes van a poder aguantar sin consumir ningún alimento y evitan el riesgo. Pero cuando ya están por más de 24 horas, les he indicado que tienen hasta 4 comidas. Entonces el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque se están sacando su barrera de protección. Y ahora si tú quieres cambiar de barbijos, pues vas a tener que tener al día 4 barbijos. Si quieres no volverte a colocar, ¿no? Entonces, pero eso no te va a dar el hospital. Tendría que ser una erogación económica propia. Y lo pones igual, ¿no? Para almuerzo, cena y para cada día, pero eso es un gasto sumamente alto, ¿no? Sí, está bien, gracias, licenciada. ¿Algo más? Bien, hemos visto la primera parte de lo que es nuestra teórica en bioseguridad. Nos falta todavía la última, que va a ser la próxima semana. El sábado, ¿qué tienen que tener? Digo, el viernes. Sus toallitas pueden ser toallas desechables, 2 hojas si quieren, o toallitas de tela, esas que son, déjenme, les voy a... no tengo aquí ahorita. Les voy a mandar una foto y las medidas de las toallas rectangulares, esas de mano, esas pequeñas, ¿sí? No esas cuadraditas, las rectangulares. Su dispensador de jabón líquido, su dispensador de alcohol en gel. Y también, por favor, vayan alistando lo que es los guantes desechables y el quirúrgico. Pero no vamos a usar el sábado, eso va a ser para la otra semana. ¿Se entiende? Sí. Ese material para el día sábado, por favor. Digo viernes, estoy soñando con el sábado. En sus horarios que les corresponda. Las personas que me pidieron cambiar, que son Maribel, Selena y Paola, lamentablemente comunicarles que los